Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Durante la semana que concluye, el Ecuador se conmovió ante la noticia que señala o que manifiesta que hay una cámara oculta que se encontraba habilitada en el despacho presidencial. Una suerte de espionaje oficial. La seguridad del Estado en riesgo frente a esta vigilancia electrónica. Una revelación del presidente Moreno que incluso daba cuenta que Rafael Correa monitoreaba esta videocámara desde su celular. Un descubrimiento que no puede banalizarse con respuestas fatuas o consideraciones primarias. Este episodio encendió nuevamente la desconfianza nacional que se expresa en el debate político, pongámoslo así, sobre si es necesario descorreizar el país. Se debe ir hacia una sólida y contundente reforma política. El propio Lenín Moreno ha dado ciertas pistas de la posibilidad de una consulta popular. Si alguien quiere obstruir la verdad o poner en riesgo la institucionalidad, se acudirá a la voz y voluntad del pueblo, dijo el primer mandatario. Temas como la reelección presidencial, la estructura de los órganos de control, el concepto de comunicación como servicio público, desmantelar los medios que protegen y estimulan la corrupción, son algunos de los temas o de los puntos que pueden ser sometidos a definición del pueblo. Gracias entonces por estar esta noche aquí en Hora 25. Natalie, buenas noches. ¿Quiénes son nuestros invitados de hoy? Muy buenas noches a todos. Los invitados de esta noche son Hermuy Calle, asambleísta por Chimborazo, coordinador del bloque parlamentario de País. Diego Borja, ex gerente del Banco Central, presidente del movimiento Poder Ciudadano. Edwin Miño, director ejecutivo del Congope, director en Quito de Alianza País, y Fabricio Villamar, ex concejal de Quito, asambleísta por el movimiento Creo. Momento entonces de empezar el programa y vamos a tratar el tema de esta semana, sin duda, el asunto de la Cámara en el despacho presidencial. Asambleísta Calle, su opinión sobre el tema, por favor, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. A los contertulios, muy buenas noches. Quiero hacer una precisión. Sí, claro. Yo soy uno de los coordinadores de mi bloque. Soy el coordinador de la Comisión de Fiscalización. Perfecto. Con mayor razón, entonces, tenemos mayores posibilidades de conocer algo más. Gracias, sí. Bueno, sorprendido como todos los comunes ciudadanos, son temas que debe dirimirse nuevamente de una manera técnica. Hay responsables, hay un servicio de protección presidencial que tengo entendido es quien diariamente y a los lugares a donde se dirige el presidente de la República realiza un chequeo, una detección de este tipo de instrumentos, micrófonos, cámaras, etcétera, y lógicamente son quienes deben responder frente a estas Pero usted circunstancias. advierte que esto es parte de una comedia, de un show, de una posibilidad de distraer, en fin. No, en realidad. ¿Tiene importancia? ¿Tiene trascendencia? Sí, por supuesto, tiene importancia. El despacho del presidente es un lugar en donde se discutan muchas cosas importantes para la seguridad del Estado. Temas de seguridad del Estado, ¿no es cierto? Fabricio, su opinión sobre el tema. Buenas noches, caballeros, amigos, amigas, qué gusto poder conversar con ustedes. Yo creo que esto tiene que analizarse desde dos ópticas, Andrés. En primer lugar, no es un ciudadano común el cual está denunciando, y en caso de ser esto real, se trata de algo que pasa en el despacho del presidente de la República, y por lo tanto reviste de una importancia trascendental para el resto de ecuatorianos. Es un caso de seguridad nacional o de falta de seguridad nacional en donde tienen que responder las autoridades. Me parece que Hermuy decía una cosa que todavía no está comprobada, y es, ¿existen responsables? No, todavía no existen responsables, pero hay que determinarlos. Y una cosa que también me parece que deberíamos incluir en las investigaciones, que el día de mañana vamos a pedir que se hagan desde la Asamblea, Andrés. ¿Qué cosa? La necesidad de que se investigue si es que al resto de civiles ecuatorianos o a la oposición también se los ha estado observando. Porque me parece que eso determina la existencia de un Estado policial que ha estado vigilando a los ecuatorianos 10 años y medio, y esto evidentemente tiene que transparentarse. ¿Pero qué es lo que van a plantear ustedes concretamente? ¿Una investigación Sí, al señor. servicio de Andrés, investigación lo que ha sucedido e es inteligencia? que durante el periodo de sesiones de esta Asamblea se han presentado 46 intentos de cambio del orden del día
especialmente para los temas que tienen que ver con transparencia y lucha contra la corrupción. De esos, los 39 fueron presentados por la oposición y constantemente bloqueados. De eso podrán dar fe aquí los contertulios. El día de mañana vamos a pedir que esta sea materia de discusión del Pleno de la Asamblea, no para que lo vayan a sepultar en una de las comisiones. Edwin, por favor, su apreciación sobre el tema espionaje, cámara en el despacho presidencial. Definitivamente, por la importancia del tema, yo lo veo como un hecho aislado. Aislado. Al ser un tema operativo, porque no es el presidente de la República quien lo descubre, hay un servicio de seguridad del presidente que hace una vigilancia diaria y lo descubre. No creo, personalmente no creo que el presidente Correa esté atrás de esto, pero sin embargo, contextualicemos. El presidente Moreno ha dicho que incluso lo monitorea desde el celular. Sí, por eso quería plantearte una salida. Por favor. Este no es un tema que se le podría resolver mediáticamente, ni con tweets. Es un tema de seguridad que hay que resolverlo con la serenidad que esto llama a la meditación de la gente. ¿Sí? Hay instrumentos, está la Fiscalía a cargo, hay procesos investigativos que van a dar resultados. No creo, yo me ratifico, no lo veo como un hecho aislado, ¿no? Porque esto de la famosa vigilancia a los ciudadanos de este estado policial nunca ha sido un tema probado, ¿no? Y me parece bien que la Asamblea lo tope. Ojalá no sea un pretexto para escandalizar ni un tema de show. Está bien que lo tope con la seriedad del caso de la Asamblea, pero es importante que lo contextualicemos en un hecho aislado. ¿Hay el riesgo de escandalizar, Fabricio? Normalmente la gente del gobierno o que tiene vínculos del gobierno o que come del gobierno llama escandalizar a lo que nosotros llamamos la necesidad de transparencia. Ok, Diego, por favor, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos miran por Teleamazonas. Gracias, Andrés. Gracias. Saludo a mis contertulios. Hay dos escándalos para mí. El primer escándalo es que el presidente de la República sea vigilado por una cámara y más todavía, según el propio presidente, por un expresidente. Sí. Primero. Y segundo escándalo, lo que acaba de decir, para mí escandaloso, lo que acaba de decir Edwin Miño. Yo le recuerdo a Edwin, porque vi en su blog hoy día, que él fue militante de Alfaro Vive. A Arturo Jarrín lo mataron por un espionaje. Yo creo que es el momento de las fuerzas democráticas y progresistas de este país plantearse eliminar todos los mecanismos de violación de la intimidad. Hace pocas semanas atrás salió un amplio documento en las redes sociales de cómo espiaban a Clever Jiménez, la CNI. Yo creo que es el momento de que el presidente Moreno tome en sus manos la responsabilidad y elimine esos organismos de vigilancia y de espionaje a la ciudadanía. Eso no tiene presentación desde un punto de vista democrático y progresista, ni siquiera republicano, ni siquiera liberal. Peor desde alguien que se pueda decir de izquierda. Para mí eso es escandaloso. A ver, Edwin, por favor, responder esto. Yo a lo que me refiero con escandalizar es, por ejemplo, ¿no? Como todos vimos cuando una señora asambleísta de oposición llevó los medios de comunicación al pie de la Contraloría a pedir que se investigue el origen de los pasajes del viaje muy particular, privado y políticamente particular, que hacían el doctor Patiño y la doctora Rivadeneira. Nadie ha dicho que eso costó recursos públicos y nadie ha dicho un resultado de esa investigación. A ese tema me refiero con escandalizar, que es mucho de lo que nos ha pasado en el tema de corrupción. Hay muchos más escándalos, pero, mucho más shows shows los pasajes, que realmente... Paola Pavón dijo... No, por eso definitivamente, preguntémosles a la asambleísta qué fue. Por eso precisamente el presidente Moreno dijo que al no ser una misión oficial, todos los que somos funcionarios públicos sabemos que no se pueden pagar pasajes a nadie que no sea funcionario de la institución, ¿no? Y que para tramitar temas políticos particulares, ¿no? Así sean de conocimiento público, se los puede pagar. O sea, definitivamente no fue así. A eso me refiero con lo uno. Con lo otro me refiero a que la oposición siempre nos ha planteado como un Estado que estamos vigilando, como un gobierno policial, ¿no? Nunca se ha probado más allá y, por supuesto, el tema de Arturo Jarrín precisamente es un problema en otro país, ¿no? Y recordemos que ahí había un enfrentamiento con el imperialismo norteamericano, ¿no? Y fueron otras circunstancias mucho más complejas que solo hablar de un espionaje. Edwin, ¿usted quería decir algo? Sí, Andrés, creo sinceramente que de lo que se trata es de que hay responsables, no estamos hablando de un proceso judicial en donde han sido investigados y luego pues son sancionados y responsabilizados los que puedan cometer un acto ilícito. No, hay un cuerpo de seguridad que debe responder efectivamente a esto. Y luego me extraña lo de Fabricio, no sé si será exageración o qué será.
Pero tanto él como yo nos pertenecemos a la Comisión de Relaciones Internacionales. No voy a develar porque son sesiones secretas. Pero si a los únicos, ponen una cámara, a los únicos civiles, y escuchó como parte de la respuesta, que se vigilan es a aquellos que un fiscal autoriza para hacerlo, dentro de las normas de un Estado democrático y garantista de derechos como es el ecuatoriano. Lo demás son relatos para simplemente posesionar la idea del gobierno vigilante o del Estado policial. Del gran hermano. Exactamente. Ok, señores, ya hemos tratado el tema de la Cámara, vamos a ir al asunto que es motivo de este programa, que es la consulta popular. Natalie. El presidente Moreno ha hablado de una posible consulta popular durante 3 semanas consecutivas, por lo que analistas políticos aseguran que es urgente concretar la iniciativa. Hasta el momento, oposición y oficialismo simpatizan con la propuesta del Contralor de cambiar la figura de la Contraloría General por un Tribunal de Cuentas del Estado. Asimismo, diversas agrupaciones sociales elaboraron sus proposiciones de ley ante una consulta popular. Todos concuerdan en la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, por lo que el próximo miércoles realizarán una manifestación en varias ciudades del país en respaldo a la consulta. Desde que el primer mandatario anunció su intención de convocar a una consulta popular, los diversos partidos de oposición le han dado su respaldo absoluto. Sin embargo, consideran que Lenín Moreno debe materializar la propuesta a la brevedad antes de que por alguna razón decaiga su popularidad. El presidente Moreno sabe que tiene poco tiempo para iniciar un proceso de consulta popular. El anuncio de una consulta popular activó a más de 30 organizaciones sociales que se agruparon para entregarle al presidente Moreno una propuesta con 5 preguntas que deberían estar incluidas en la consulta popular. Que es en relación a los vínculos entre servicio público y medios de comunicación, que afecta fundamentalmente al control social, los temas de evaluación de calidad en la Contraloría, que afecta básicamente a la necesidad de ampliar la Contraloría pública y social necesaria, y fundamentalmente el nudo gordiano del sistema político ecuatoriano, que es la reproducción indefinida del autoritarismo a través de la elección presidencial indefinida. La Comisión Nacional Anticorrupción también realizó planteamientos para la consulta, como la aprobación de un mecanismo de reparación de los daños causados por corrupción, la muerte política de los funcionarios corruptos y la extinción de dominios de sus bienes. Es para el combate a la corrupción y a la impunidad, y en ese marco la salida del vicepresidente Jorge Glass y de todos quienes estén involucrados en los actos de corrupción. Suprimir y recortar las funciones que no son propias del Consejo de Participación Ciudadana. La Constitución establece que por la vía de la consulta popular, las modificaciones que se quieran llevar a cabo no pueden alterar la estructura de la Constitución o elementos constitutivos del Estado. Esta sería la vía más rápida que tiene Moreno para plantear sus enmiendas. La ley de plusvalía, sométala a la voluntad popular, a ver si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo en que su derecho a prosperar sea frustrado y que su esfuerzo sea compartido con el Estado. Hay que consultar, por ejemplo, si debe derogarse la ley de comunicaciones, si el emprendimiento y los estudios deben limitarse a lo que quiere el gobierno o a lo que quiere el ciudadano, si se puede o no se puede por parte de un gobierno hacer caja chica de los fondos del Banco Central. Para la realización de una consulta popular convocada por el presidente, las preguntas deben ser previamente autorizadas por la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional se pronuncia a favor de que se convoque a la consulta, tiene que hacer también un control de constitucionalidad de la convocatoria, porque recién entonces, con ese dictamen, el presidente de la República tiene que hacer el decreto de convocatoria a la consulta popular, donde establezca ya cuáles son las preguntas y demás. Y esto tiene que ir a la Corte Constitucional para que la Corte verifique que esto sea compatible con la Constitución y emita una sentencia de constitucionalidad. Para Luis Verde Soto, la Corte Constitucional no tiene la potestad de rechazar el pedido de consulta popular, mientras que el jurista Stalin Raza cree que es indispensable que actúen con independencia, llegado el momento. No puede en ningún caso intervenir sobre el contenido de las preguntas. Uno, que no boicotee el proceso,
Y dos, que cuando el presidente le envíe el proyecto de dictamen, se pronuncie con la misma celeridad con la que se pronunció en los casos anteriores cuando quien solicitó la consulta popular fue el presidente Correa. Luego de la aprobación de la consulta por parte de la Corte Constitucional, el CNE tendrá 60 días para llamar a elecciones. Tenemos todas las áreas operativas listas para que en el marco de los plazos que establece la Constitución y la ley, si es que se dan esos requisitos, pues inmediatamente hacer esa ejecución. El Código de la Democracia tipifica en su artículo 184 que el CNE, una vez que conozca el decreto ejecutivo y con el dictamen previo de la Corte Constitucional, en los casos que amerite, convocará en el plazo de 15 días a referéndum o consulta popular que deberá efectuarse en el plazo de 60 días. Lo que ocurre alrededor de la consulta popular, Edwin, es que la institucionalidad no funcionó. Entonces el tema de corrupción, el tema del funcionamiento del Estado, de la República plena, no funcionó. Por eso se requiere la consulta. Le escuchamos. A ver, contextualicemos. Sí, por favor, a ver. ¿No es cierto? ¿No? Me sorprende la banalidad con que la oposición trabaja el tema de la consulta. Porque hablan de la consulta como un fin. La consulta es un medio. Por eso a nosotros nos preocupa el contenido. ¿Qué vamos a consultar? La consulta en sí es un procedimiento, no es el objetivo. O para la derecha, la oposición, sí es el objetivo. No sé, pero no lo es. Recordémonos que nosotros somos Edwin, los que hemos sometido 30 a segundos, simplemente. Vamos a volver con usted en un minuto. Tenemos que resolver un tema técnico. Por favor, Fabricio, la banalidad de la oposición. No, realmente podríamos incluso concordar con Edwin de que se trata de que la consulta es el mecanismo. Más importante que el mecanismo es cuáles son las preguntas. Y más importante que las preguntas son la causa. Y la causa es que durante 10 años y medio hemos tenido un problema grave en donde la institucionalidad creada en Montecristi falló. Ya. Y en función de que esta institucionalidad falló, se requiere una reforma. Ahora bien, esta reforma institucional de alguna manera toma muchísima más fuerza cuando los casos de corrupción existentes demuestran que no fueron controlados ni por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ni por la Contraloría, ni por la Fiscalía, ni por las superintendencias, y que en última instancia tampoco fueron debatidos desde la Asamblea. Todo eso es lo que tiene que cambiarse y existe ya en este momento un criterio nacional en donde entiendo que Germuy va a estar de acuerdo con lo que decía él en el año 2000, cuando era parte de la Comisión Anticorrupción en las épocas de la partidocracia, de la cual tanto denostan, en donde decían que no se podría tener que la Contraloría sea solamente un espacio de recepción de denuncias, sino que tenía que ir hacia los pronunciamientos y sanciones contra los responsables. Ok, Edwin, por favor. Te decía que nosotros somos quienes convocamos durante estos 10 años a 3 consultas populares. ¿Sí? ¿Pero qué? Ahí se nos acusó, ¿no? Las corridas de toros. Contextualicemos. No, las peleas de los gallos. No, por supuesto. La primera fue la constituyente. Ahí se nos acusó de ser una democracia bonapartista, ¿no? Una democracia plebiscitaria, ¿no? Pero resulta ser que cuando dijimos que se utilice unas enmiendas constitucionales por el lado de la representación, que tú como ciudadano hipotecas tu poder y le entregas a la Asamblea, ¿no? Ahí nos acusaron de no ser participativos. Somos quienes hemos generado mayor participación. Sin embargo, me preocupa una cuestión. En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Muy bien. La Corte Constitucional tiene que pronunciarse sobre la pregunta fundamental, porque recordemos que la consulta para la derecha es intentar cerrarle el paso porque les da pánico el regreso del presidente. Ese es el tema Correa. central. Es el tema central. Segundo, se trata de desmontar un proceso participativo, que es el Consejo de Participación, con todos los errores que tiene. Porque nadie está justificando eso. Pero no nos proponen hasta ahora, y a eso me voy yo en la banalidad, cuando acuso de banalidad, ¿no? En la consulta, porque ¿qué nos proponen a cambio? Nosotros propusimos el Consejo de Participación. Y aquí quiero resaltar un concepto que falla muchísimo. La institucionalidad no es la estructura, ni las personas. Son la estructura, las personas, pero también es la cultura, el sistema normativo. Es decir, una estructura total. Podemos estar en desacuerdo con las personas, ¿sí? Pero me preocupa que queramos sacar justo a un contralor que este momento está proponiendo alternativas y que se haga un debate del nuevo papel de la Contraloría y del sistema de control, ¿no? Y a un fiscal que está actuando, ¿no?
Si yo fuera un fanático de las conspiraciones, pensaría que algo se traen entre manos para querer suspender este proceso del fiscal y del contralor. Por favor. A ver, esto es muy serio en realidad. Yo creo que la democracia es el camino y es el fin. O sea, quien no vea a la consulta popular como un objetivo y además como un camino, es decir, no cree en la democracia. Que siempre tenemos que entender la democracia como lo que se hace todos los días y como lo que se busca. Y yo creo que sí, que hay que consultarle a la ciudadanía. El Consejo de Participación Ciudadana, según el acta de la Constituyente de Montecristi, el acta número 80 y el acta número 53, tenía como objetivo el poder ciudadano, Andrés. Dos funciones básicas. Participación, dicen esas actas, que es la voluntad del constituyente, y anticorrupción. Claro. Y yo pregunto, ¿qué ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana frente al decreto 16, autoritario, y contra la participación, la organización que Edwin Miño está diciendo que han sido los más participantes? ¿Qué hicieron? Decreto 16, conculca derechos. ¿Qué hicieron frente a la ilegalización de la Unión Nacional de Educadores? ¿Qué hicieron frente a la persecución de dirigentes sociales? ¿Qué hicieron frente a la prisión para los estudiantes del Colegio Central Técnico? ¿Qué hicieron para la criminalización de los 29 de Saragoro? ¿Qué hicieron con los 10 de Luluncoto? ¿Qué le vamos a decir a Fadua Tapia, a Cristina Campaña, a Abigail Eras? No funcionó el Consejo. El Consejo no funcionó porque no quisieron que funcione. Ah, bueno, pero el Consejo sí. La estructura. El poder ciudadano tiene que darse. Pero ese Consejo fue absolutamente conniviente, cómplice de los hechos de corrupción que hoy día estamos viendo. Y no cumplió tampoco con lo que le manda la Constitución, que es promover la participación. Hermuy, por favor. Gracias, Andrés. Sí. Yo lo que veo es que se confunde la forma con el fondo. Y ambos son evidentemente necesarios, Andrés. Claro. Sí, claro, sea el mecanismo que sea. Es muy inteligente el presidente Moreno, nos ha puesto a todo Ecuador a discutir sobre unos ejes tan generales, que uno puede decir consulta, asamblea, referéndum, lo que tú quieras. ¿Usted qué es partidario de qué es usted? De cualquier instrumento que sea el adecuado constitucionalmente para lograr los cambios profundos, para lograr, como se dice aquí, mejorar el sistema político. Cambios profundos, porque lo que se estructuró en estos 10 años no sirvió, no valió. No, no tengo ese juicio así de blanco o negro. Creo que en la mitad hay unas desfumaturas. Hay logros importantísimos en lo que significó la reestructuración de un Estado, ese sí a punto de ser totalmente declarado fallido. Pero fíjese, el tema es que hay que adecuar. Para nosotros, quienes hemos liderado este proceso de cambio, el apelar a un instrumento, consulta, asamblea constituyente, lo que fuera preciso, porque no vamos a usar cuchillo de matarife, pues, sino hemos de usar el bisturí constitucional, el instrumento adecuado, porque cuando decimos, por ejemplo, fortalecer el equilibrio entre las funciones del Estado, podríamos estar diciendo que a lo mejor nuestra república pase de ser presidencialista a parlamentaria para que haya un mayor equilibrio. No sabemos, estamos haciendo un ejercicio de escenario. Los 10 años fue un gobierno personalista, eso fue así. Bueno, ese en su visión. ¿Y que era una democracia plena? No, creo que la fuerte personalidad de Rafael Correa fueron necesarios para vencer esa combinación fatal de corrupción y de mediocridad. ¿Corrupción? ¿Se venció la corrupción? La gran corrupción sistémica, en donde usted iba a sacar cualquier documento aquí, en el registro civil, una cédula, una partida de nacimiento, y pues tenía ahí la vía rápida. Exactamente. Frente a los, cosas que a los en el Ecuador de hoy millones de ya dólares que se llevaron en los 10 años. No, si no es cuestión de las cantidades, mi estimado Andrés. Es cuestión de lo que es sistémico o de lo que es episódico. Por favor, Fabricio. Yo creo que el gran centro de la discusión es que el Consejo de Participación Ciudadana y las dos funciones que tenía no funcionó, y a partir de eso se tenía que crear toda la institucionalidad, Andrés. El Consejo, de acuerdo al artículo 208, tenía como funciones investigar denuncias sobre actos de corrupción. ¿Qué han investigado de actos de corrupción? Emitir informes que determinen indicios de responsabilidad. Absolutamente nada. Actuar como parte procesal en las causas producto de sus investigaciones. ¿Dónde está actuando como parte procesal en las investigaciones en contra de Jorge Glass, por ejemplo?
coadyuvar a la protección de las personas. ¿Dónde estuvo el Consejo de Participación Ciudadana para proteger las denuncias de Fernando Villavicencio, para proteger las denuncias de Clever Jiménez, de los periodistas colegas suyos que han sido perseguidos en el régimen? ¿Por qué? Por denunciar corrupción. Entonces, básicamente, el Consejo de Participación se convirtió en la oficina de personal para nombrarse entre maridos, esposas, primos, parientes en los altos cargos del Ecuador. Tengo que ir a la publicidad, retornamos en un instante para continuar con la segunda parte de este programa, Consulta Popular. En un instante. Continuamos con más de Hora 25. La solidez que mantuvo Alianza País, que prácticamente actuó como partido único durante 10 años, parece desvanecerse vertiginosamente. Y es que una posible consulta popular ha originado 3 posturas en el bloque. La primera, del Ejecutivo, que plantea 4 temas sobre la iniciativa. La segunda viene de los legisladores que trabajan en una propuesta consensuada por los 74 integrantes del Parlamento. Y la tercera proposición de ley sugerida por Jorge Glass, una asamblea constituyente como contrapropuesta a la consulta popular, aunque esta no ha sido respaldada por la mayoría oficialista. La tienda política también creó una comisión para dialogar con Moreno y recibir los detalles de su posible propuesta de consulta popular. El pueblo es nuestro mandante y él deberá pronunciarse sobre los cambios que se deben introducir para garantizar una democracia plena, sin caudillismos. Realizar una consulta será siempre pensar en mejorar nuestro sistema político para tener más democracia, profundizar la participación ciudadana, lograr la absoluta transparencia en la elección de las autoridades de control, fortalecer el equilibrio entre las funciones del Estado. Alianza País ha discutido cómo sumarse a la consulta popular anunciada por Moreno sin que ello provoque rupturas internas. Y es que País necesita mantener una imagen de unidad para que no se desvanezca como fuerza parlamentaria. También apoyemos la consulta popular planteada por el señor presidente en cuanto esto vaya a ampliar la protección de los derechos. Propuestas de pregunta, por ejemplo, al tema de la Contraloría, en torno al fortalecimiento del Consejo de Participación. Si es que la consulta popular va en el marco de progresión de derechos, tendrá todo el apoyo. Responda a las necesidades ciudadanas, al avance en derechos. No creo que se trate de ultimar posiciones y ahora o nunca. Radicales han flexibilizado sus posturas sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aunque rechazan una posible eliminación del ente, pues dicen que se alteraría la estructura del Estado. Aceptan dar por terminados los periodos de las autoridades de control. Sin embargo, se evidencia la fricción del bloque en este punto. ¿Cómo ganaron las autoridades? ¿Les pasaron el examen? ¿Le dejaron copiar? Porque la historia nos ha demostrado que fueron totalmente deshonestos con el cargo y con el pueblo. El Consejo de Participación Ciudadana es un logro de participación de la ciudadanía. Alianza País se mantiene firme en rechazar la eliminación de la reelección indefinida que fue incluida en la Constitución con las enmiendas del 2015. Un derecho más democrático no es imponer ni el caudillismo ni imponer la reelección de nadie, es fortalecer la voluntad popular. Como respuesta a una consulta popular que no requiere de la aprobación del Parlamento, desde las filas más extremistas del oficialismo ha surgido la idea de convocar a una asamblea constituyente para consultarle a la ciudadanía si está de acuerdo en alterar la estructura del Estado. El vicepresidente Jorge Glass aseguró que si fuera necesario, recogerán firmas para esta iniciativa. Si es una consulta popular para ampliar derechos, sí. Si es una consulta regresiva, no lo haremos. Nosotros iremos a una Asamblea Nacional Constituyente. Si hay una Asamblea Constituyente, tengan la absoluta certeza que Rafael Correa encabezará la lista nacional de Alianza País. Tienen la tarea nada fácil de reunir el 12% del padrón electoral. Sin embargo, la mayoría de los oficialistas han tomado distancia sobre la propuesta a una constituyente. Ahora están concentrados en elaborar enmiendas para que el Ejecutivo las considere en la consulta popular. El país requiere unas reformas, todas las leyes son perfectibles, mejorables. Las divisiones internas de Alianza País son visibles desde comienzo del mes de agosto, cuando Moreno transparentó las cifras económicas de la deuda pública del país y días posteriores le quitó las funciones a Glass. Algunos se inclinaron al correísmo, otros al morenismo.
El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, en su calidad de uno de los más altos dirigentes del movimiento, que ha hecho las veces de partido único en los últimos 10 años, se manifestó al respecto. Pero si se oponen a la transformación de lo que significa este proceso en términos de haber cometido errores y enmendarlos, no podemos seguir contando con ellos. Un grupo de exconstituyentes y exfundadores de Alianza País se agruparon para crear un nuevo espacio político y respaldar el proceso electoral. Bien, vamos al segundo segmento del programa y quiero recoger un pensamiento que formuló Edwin hace unos instantes, en el sentido de que la oposición lo que tiene es pavor a Rafael Correa, y por eso lo de la reelección que estaría planteada en la pregunta. Andrés, hace un momento el asambleísta Calle decía que no hay que entrar con cuchillo de matarife, sino con bisturí. Yo creo que hay que entrar con machete de manaba. Mire, ¿cómo no se va a cortar absolutamente de raíz un hecho autoritario que incluso los constituyentes de Alianza País en Montecristi, pueden ver las actas, se opusieron, como era la reelección indefinida? Y ahí no es por miedo ni a A, ni a B, ni a C. Es porque en democracia se requiere alternabilidad. Eso hay que cortar con machete manaba. Terminar, cortar. Mire, ¿cómo no se va a cortar con machete manaba el que la Asamblea Nacional se convierte en cómplice de los hechos de corrupción? Acaba de salir un video donde se le ve al tío de Jorge Glass metiendo dinero en maletas. Y el asambleísta Calle decía en una entrevista que le hacían hace unos días, decía, no son más que fuegos artificiales para dividirnos. No, asambleísta. Es tarea de los asambleístas responder a los ciudadanos y permitir la transparencia. Se acaba de denunciar un hecho grave, como es de un grupo económico importante, el Juri, que le ha vendido carros policiales al ex gobierno, actual presidente de la Asamblea, el ministro del Interior, que seguramente tendrá que responder, donde dice que debía venderse a $18,000 el carro y se le vendió a más de 46,000. Es decir, eso hay que cortar con machete manaba. ¿Cómo? ¿Bajo qué esquema? Ahora sí, la consulta popular, como el presidente Moreno acaba de señalar, es un mecanismo fundamental, pues, porque tiene que preguntarle al pueblo ecuatoriano si estamos o no de acuerdo con la reelección indefinida. Mire, en julio del 2014, Poder Ciudadano, organización a la que me pertenezco, junto con Gustavo Larrea, de Democracia Sí, presentamos a la Corte Constitucional preguntas para que en su momento, 2014, se pregunte a la ciudadanía si estaban o no de acuerdo con consulta popular sobre este tema, reelección indefinida. ¿Qué hizo el gobierno del presidente Correa? Inconstitucionalmente, a mi juicio, le envió a los asambleístas para que decidan reelección indefinida sobre un hecho de los que ellos se iban a beneficiar. Porque la reelección indefinida les iba a permitir a continuar reeligiéndose. Fueron juez y parte. ¿Cómo no va a ser democrático consultarle al pueblo esos temas? Y no por miedo a nadie. Ok. Asambleísta. Sí, consultarle sí, pero con el instrumento que exige la Constitución. ¿Cuál es ese? Si no, ¿Cuál es pues el si instrumento? vamos a hacer, por ejemplo, a uno de los órganos fundamentales de la función de control social, vamos a simplemente a borrarle, eliminarle del texto constitucional. Por supuesto que tenemos que recurrir a una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque son regresión en derechos, dice usted. Pero por supuesto. Fíjense, yo le decía, yo no tengo esa visión así tremendista de sí o no, que el fracaso total, para después simplemente antojadizamente decir, vamos de una manera que no está establecido en lo que significa una reforma, una enmienda o una nueva asamblea constituyente, que si es que, bueno, necesita hacerse, tendrá que hacerse. Fíjese, yo lo que no entiendo y siempre me pregunto es de que, ¿y qué a cambio? El pasado. Porque casi obsesivamente, casi de una manera extremadamente obsesionada, no solamente obsesiva, sí, afuera el Consejo de Participación Ciudadana. Es que no funcionó. Sí, señor, pero a lo mejor hay elementos que efectivamente, y de eso generalmente no se discute. Yo tengo una propuesta. Yo fui miembro de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. A mí sí me eligieron, no la que se autodenomina actualmente. ¿Quién eligió usted? Colegios profesionales, los colegios, la Universidad Ecuatoriana, fui rector universitario, los movimientos sociales. Es que yo sé de lo que hablo cuando se habla de la forma como hay que combatir la corrupción. Y entonces, claro, ¿qué es lo que ha faltado en el Consejo de Participación? O el Consejo como institución es malo per se. ¿En qué falla? Sus procedimientos de escoger a la gente. Se ha producido una endogamia. Y yo estoy de acuerdo con soy muy crítico de la forma en cómo ha actuado. Pero también no ha tenido los instrumentos necesarios. Por ejemplo, ¿cómo puede ser posible
que ahora el Consejo de Participación Ciudadana no pueda realizar investigación de actos de corrupción de motu propio, es decir, de oficio, sino que tenga que esperar que vaya un ciudadano y presente una denuncia. Entonces, Fabricio, son cosas que se pueden reformular. Okay. Por favor, Fabricio. En primer lugar, la Constitución nos permite hacer reformas incluso a la estructura del Estado vía referendo constitucional. Está en el 442, Germo, y puede revisarlo. En segundo lugar, el problema que se tiene es que confundió el grupo de Alianza País lo que es partido, gobierno y Estado. Y como lo confundieron todo, piensan que ellos, por ser el partido de gobierno, tienen todo el derecho de estar solitos en el Estado, nombrándose y autonombrándose sin ni siquiera asumir las responsabilidades tributarias con el Ecuador. Imagínense cómo tienen esta secuencia de cargos en el Estado. Yolanda Raquel González, subsecretaria de Gestión Política en el Ministerio de Inclusión Económica, miembro de la directiva de Alianza País, subsecretaria de Pueblos en el 2014, candidata a concejal. Edwin Leonardo Jarrín, subsecretario del Despacho Presidencial, asesor político de la Secretaría Nacional de la Comunicación, asesor del Ministerio de Gobierno. Tito Fernando Astudillo, asesor coordinador del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Javier Burbano, asesor del Ministerio del Litoral. Entre ellos se nombran y se distribuyen los puestos y para su familia. Pero como si esto fuera poco, ni siquiera cumplen sus obligaciones tributarias. En el año 2014, como asesora vicepresidencial, la señora Pauquer Cueva Tania Elizabeth habría pagado 0. Pero en cambio, para pedir que el resto pague impuestos, que no es malo pagar impuestos, el problema es que se roban los impuestos que se pagan, ahí sí no cumplen con sus responsabilidades, Andrés. Eso es lo que reclama el país. Entonces llega un momento en donde es evidente que no funcionó la institucionalidad. Muchísimas gracias. Una contextualización, porque aquí se está queriendo dar a entender como que este es el primer consejo de participación. Por Dios, hubo uno entre el 2010 y el 2015 en donde estuvo de integrante un doctor, me parece ser Pachala, que me disculpe si es que me estoy equivocando, pero que ahora es asambleísta de oposición, y un doctor Rosero, que son de oposición. O sea, esto... Bueno, o sea, pero ese es un elemento más para pensar que la institución no funcionó, pues. Veamos una cosa, no botemos el agua junto con el niño al que le estamos bañando, ¿no? Lo que puede ser es necesario tal vez refrescar, cambiar o hablar de una mixtura, porque hasta ahora nadie nos da el procedimiento para este proceso de cómo designar a las autoridades. Completamente de acuerdo con la convocatoria por parte del presidente Moreno. Recordemos que esta va a ser una especie de la tercera vuelta, ¿no? Porque si usamos un argot futbolístico, más o menos, ¿cómo ganamos esta vez? Ganamos en el minuto 90, ¿no? Los malos perdedores dicen que no ganamos bien, ¿no? Pero es importantísimo consolidar. Recordemos, Fabián Alarcón lo hizo. ¿Pero qué es lo que propone? Le hizo este proceso de legitimar alrededor de una consulta popular. Entonces sí, lo que esta va a ser, te digo, es una tercera vuelta en donde, claro, con una aceptación del presidente Moreno que va entre el 65 y el 85%. ¿Pero este va a ser un triunfo del presidente Moreno o de la oposición? Del presidente Moreno. Pero entonces, ¿para qué se oponen No, es que no ustedes? nos estamos oponiendo. Lo que estamos diciendo, sí a la consulta, pero no con la agenda de la derecha. Ah, ya. No con la agenda de la derecha. ¿Y cuál es la agenda de ustedes? No, solo te quiero proponer un problemita ahí. ¿Por qué el alcalde Nebot sí tiene, y todos los GATs, yo represento a los GATs provinciales, ¿no? ¿Por qué el alcalde Nebot sí tiene capacidad de reelegirse y no puede un presidente? Ese es un gran debate que hay que hacerlo. Okay. Eso tiene que hacerle la Corte Constitucional cuando solventemos ese proceso. Vamos a la campaña. En la campaña y ahí se resuelve eso. ¿Cuáles serían los dos? Los órganos de control, digamos, en términos generales, yo creo que sí. Reelección indefinida, otro tema, ¿cuál es otro? Yo plantearía algunos temas que son importantísimos, ¿no? Yo creo que hay un problema grave alrededor del aborto que debería consultarse. Creo que hay un problema grave alrededor del contrato que es el matrimonio igualitario. Creo que se puede trabajar alrededor del tema del extractivismo. Ya no Yasuní ya está siendo explotado, sería el peor de los mundos dejar a medio trabajar, ¿no? Pero creo que se pueden trabajar muchos más temas. Te digo una cosa, por eso me preocupa más lo que nosotros estamos preocupados, de qué vamos a preguntar. En la parte del desarrollo local, ¿no? Tenemos que ya cerrar el asunto si queremos un proceso de descentralización más profundo. Estos 10 años han servido muchísimo para los GATS, en donde el gobierno nacional ya no ejecute obras, por ejemplo, y pasamos a los GATS. O seguimos en la mixtura que estamos ahora. Es decir, hay problemas mucho más importantes. Por favor. Problemas mucho más importantes. Bueno, el problema más importante es esta falta de institucionalidad que garantice libertades, democracia y participación. En la misma línea que hace un momento yo decía, hay que entrar con machete manavita, con machete de Alfaro, Edwin. Por ejemplo, con el Consejo Nacional Electoral. Absolutamente cuestionado, pues.
Varios años atrás, los Días Unidos presentaron 800.000 firmas y el Consejo Nacional Electoral, con argucias, impidió que se haga una consulta sobre lo que yo coincido contigo, hoy día ya es un hecho consumado. El Consejo Nacional Electoral ilegalizó a varias organizaciones de un plumazo. A la nuestra, con 410.000 firmas, la ilegalizó. La ilegalizó en su momento a Ruptura de los 25, al PRE, al MPD, es decir, a organizaciones que no le eran en ese momento simpáticas al gobierno. Eso tiene que entrarse con machete manaba, como decía. ¿Qué hay que preguntarle al Por ejemplo, pueblo? ¿cuáles? Reelección indefinida, sin duda. Eso sí. Papel del Consejo de Participación Ciudadana. Temas de corrupción, por ejemplo. Auditoría de la deuda. Auditoría de los contratos. Auditoría jurídica de por qué perdimos el arbitraje con Occidental, por ejemplo, que le costó un montón de plata al país. Son temas relevantes. Hace un momento se decía, la corrupción es un hecho aislado. No, asambleísta Calle. En el Ecuador la corrupción es un tema macroeconómico. Cuando solo en la refinería tenemos 2.200 millones de dólares en entredicho, estamos hablando del 2.2% del PIB. Es decir, no es que malos funcionarios se han desviado, no. Es que aquí se ha montado un esquema donde hay connivencia con los hechos de corrupción que no permiten al país utilizar ese dinero de una manera mucho más adecuada. Fabricio. Hace un momento Edwin planteaba una cosa. A estas alturas quieren hacerse los recuperadores de la desconcentración y de la descentralización. Pero sí es en la consulta del 2015 que le quitaron competencias a los gobiernos locales, pues. Porque antes en la Constitución se permitía a los municipios, como el municipio de Quito, por ejemplo, construir establecimientos educativos y de salud. Eso nos quitaron. Es este gobierno el que le quitó a los municipios inclusive la posibilidad del soterramiento de los cables. Eso quieren preguntar. ¿Tú estás de acuerdo, Edwin? No, porque los municipios no tenían la competencia de salud y educación, tenían la facultad de construir, eran, con todo respeto a los albañiles, eran albañiles y el gobierno central administraba. Entonces tenían colegios municipales. No, eso se lo siguen manteniendo. El municipio de Quito, y no me van a negar, el municipio de Quito sigue manteniendo los colegios. Por eso, lo que pasa es que en esta competencia ellos construían y luego le entregaban al Ministerio de Educación. Entonces era ilógico, porque después, ¿quién reparaba? Sobre todo en las zonas rurales había un problema grave, ¿sí? Que cuando se pedía la reparación, hasta ir al Ministerio de Educación era un trámite adicional. Fabricio, perdón la interrupción. Está en el 262, o sea, me parece que necesitan leer un poquito la Constitución que ellos mismos hicieron. Pero me parece que sobre todo, Andrés, llega un momento de plantearse que en esta voluntad de cambio que requiere el país, no se trata de la agenda de la izquierda ni la agenda de la derecha. El presidente de la República necesita la consulta porque llegó a ganar la presidencia, pero todavía no gana el gobierno. Entonces resulta que es un presidente maniatado por sus propios compañeros asambleístas en la Asamblea Nacional. ¿Qué garantiza la consulta eso? La Asamblea permite una reforma institucional. Esa reforma institucional permite, podría darse el caso de la redemocratización de algunas instituciones, que me parece que es importante, replantear, por ejemplo, la conformación y responsabilidades de algunas instituciones, pero sobre todo enfrentar algo que viene siendo absolutamente pernicioso para el Ecuador, como lo resaltaba Diego hace un momento, que es la corrupción no es un tema aislado. Nosotros tenemos un sistema absolutamente comido por la corrupción, pero además, que eso no es lo más grave, protegido por la gente de Alianza País en las instituciones de control. Voy a ir a un corte comercial y le doy la palabra a usted, Erbuy. En un instante retornamos. Entramos a la parte final del programa. Como me había comprometido, Erbuy, usted tiene la palabra con el elemento que quisiera poner en estos últimos minutos de hora 25, que es las preguntas y de alguna manera cómo implementar esto que se está planteando y que se está debatiendo. Adelante. Antes que nada decirle a Diego que si se tratara de machetes manavitas, pues casi todos los machetes manavitas los tiene el proceso de la Revolución Ciudadana Verbigracia. Nosotros ganamos ahí con no menos del 70% de los votos de la gran provincia de Manabí. Somos la mayoría en la Asamblea y el presidente Lenín Moreno es el presidente de la Revolución Ciudadana. Claro que hay algunos que perdieron y se quieren colar ahora y que a veces hablan bien del presidente Moreno. No, pero el que más y a veces habla es el simplemente lo Correa, cuestionan. Pues, no.
El opositor número uno de Moreno es Rafael Correa. No voy a perder el tiempo en este tipo de apreciaciones. Fíjese, lo importante de esto a ver, ¿por qué no asume esto que le estoy planteando? Si le dicen mediocre y desleal, ¿no significa eso ser hay opositor? apreciaciones diferentes sobre lo que tenía que haberse hecho y nada más que eso. A ver, la discusión y los temas autocráticos se hacen... Perdóneme, me hace sentir mal porque parecería que es muy banal. Es una disputa de fondo. No, Andrés, vea, lo de fondo es por qué prefieren la consulta y no la asamblea. Esto es lo de fondo, Andrés. ¿Y usted es partidario de qué? De cualquiera de los dos instrumentos. Porque para nosotros la participación directa en elecciones, para la Revolución Ciudadana, es como el agua para el pez, mi querido Andrés. Hemos ganado de todas. Fíjese, Andrés, ¿por qué prefiere? Porque ahí sí los políticos profesionales, los perdedores, los colados, ponen las preguntas o pretenden poner las preguntas que en su percepción de políticos quieren ponerlas. En cambio, la participación en la Asamblea Constituyente, Andrés, es una participación diferente y además, lo que no solamente les mete pavor, lo que definitivamente los va a constituir nuevamente en perdedores, la central presencia del expresidente Rafael Correa en un proceso como el de una nueva de Lenín Moreno. A ver, en primer lugar, creo que los machetes se les ha amochado en Alianza País. Porque el machete alfarista no tenía miedos, no era cómplice, no solapaba la corrupción, era un machete que se iba con todo. Se les está mochando y a los manavitas hay que reflexionar. El presidente Correa en el Twitter de hace 2 días atrás dice, presidente Lenín Moreno debe renunciar, ni siquiera por malo, sino por ridículo. Eso le dice el expresidente al actual presidente. No nos van a decir a nosotros que no hay ahí una principal oposición de un líder, como decían ustedes mismos, tan fuerte. Claro. Nuestro movimiento Poder Ciudadano le apoya al presidente Moreno en el tema de la consulta popular democrática, en el tema de avanzar en derechos y en democracia. Lo que se hizo en el año 2015 fue regresivo, no solamente con el tema de la reelección indefinida, con la participación de los militares, con el derecho de los trabajadores, con la posibilidad de que la ciudadanía llame a consulta sobre cualquier tema. Todo eso regresaron. Sí, fue reaccionaria, fue contrarrevolucionaria las enmiendas del año 2015. Y también le apoyamos al presidente Moreno en la línea que ha dicho de una política económica favorable a los menos favorecidos. Cuidado con las voces sobre el ajuste y la austeridad fondo monetarista. Eso tampoco. A río revuelto no puede haber ganancia de pescadores, Andrés. Edwin, por favor. Aquí no se puede tapar el sol con un dedo, lo hemos dicho, ¿no? Definitivamente hay un conflicto al interior de Alianza País. Nosotros creemos que hay que procesarle. Por eso el prefecto y director provincial Gustavo Baroja se mandó una comunicación con 3 cuerpos y 2 objetivos fundamentales. No hemos discutido y no soy muy partidario de la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? La Asamblea Constituyente es un producto de un Estado casi fallido como era el Ecuador en el 2006, luego de una dictadura o de una crisis grave. ¿Sí? O sea, yo creo que la consulta popular, si se ponen los temas y nos ponemos de acuerdo los ecuatorianos, no es el caso de ahora definitivamente, ¿no? Estos 10 años han construido determinada institucionalidad, determinado desarrollo, no es el Ecuador del 2006. Es importante que la consulta procese. Nosotros en este conflicto entre los 2 presidentes, ¿no? Lo hemos planteado... Hemos planteado desde la Dirección Provincial de Pichincha un silencio terapéutico, se podría decir, ¿sí? ¿A quiénes? ¿A los militantes tanto al presidente Moreno o a los como dos al presidentes? A los 2 presidentes. Porque es necesario procesar el conflicto. ¿A qué me refiero? Esto no se trata de que se reúnan los 2, se tomen una foto y decir esto. No va por ahí. Esto hay que procesarlo. Hemos planteado que se adelanten las elecciones internas de Alianza País, por ejemplo, ¿no? Para que se resuelva. Ganen los morenistas, ganen los correístas y se tome una orientación y cada uno sabrá qué posición toma en la vida política. Definitivamente, que tenemos la madurez política, ¿no? Para solucionar este conflicto, para procesarlo y para salir robustecidos. Recordemos, nosotros pasamos un 30 de septiembre. Les soportamos y enfrentamos en las calles a las banderas negras. Hemos ganado en el 2006 y en el 2000 y en 2 ocasiones a los hombres más poderosos económicamente de este país, ¿sí? Entonces, yo les aconsejo que no se crean lo que dicen de nosotros. Alianza País va a salir fortalecida de esto, ¿no? Y definitiva. Por último, Lenin, no Lenín Moreno, sino Lenin Ilianoch, sabía decir que si se depura un partido se fortalece. Ok, Fabricio. A ver, me parece que estamos perdiendo de vista lo importante aquí. Ustedes sabrán cómo definen las broncas internas en su partido. Entre leninistas y correístas, ahí sabrán cómo se arreglan.
A eso me refiero con que tienen perdido completamente el objetivo de país. Si al país no le importan las broncas internas de ustedes, al país lo que le importa es que en la Asamblea bloquean todos los intentos de destruir las bases de la corrupción que están metidas en toda la institucionalidad. Me parece que es necesario que hagan un mea culpa para que reconozcan que pusieron a los funcionarios menos idóneos en las áreas de control. Pusieron a Drácula como gerente del Banco de Sangre. Imagínese, Andrés, un caso en donde el Contralor de la República del Ecuador, corrido, fugado del Ecuador por casos de corrupción. El fiscal, ¿se puede confiar en el fiscal que era asesor político del expresidente de la República en un caso en donde lo que se está investigando es la corrupción de quién? De Alianza País en los últimos 10 años y medio. ¿Se puede confiar en el juez que lleva el caso si fue el juez que cambió la tipificación del delito del señor Comecheques Carrión para apenas acusarle por malas influencias en la administración pública? O sea, por favor, llega un momento en donde evidentemente la institucionalidad hace agua, pusieron corruptos en todas partes, pero adicionalmente los protegieron. Última ronda de 1 minuto cada uno. Por favor, Hermo. Hay temas muy importantes que pueden ser tratados en una consulta y que no se están valorando. Creo, por ejemplo, si se quiere combatir la corrupción, establecer la muerte civil para los funcionarios públicos que hayan estado incursos en actos de corrupción. Pero también que los contratistas corruptores nunca más puedan volver a contratar con el Estado. Pero una situación muy importante que una consulta sí lo puede hacer es también proponer nuevas reglas de escogitamiento de los miembros de este Consejo de Participación Ciudadana. ¿Eso usted es partidario de eso? Pero por supuesto, yo fui miembro de la Comisión Anticorrupción y a mí, y en ese entonces se lo cumplía, se me exigía nunca haber sido parte de ningún partido político. Eso va a evitar cualquier tipo de falta de equilibrio, de independencia, porque la calentura está también a veces cuando el enfermo está con sobrepeso, se pasa también a las sábanas. Las formas a veces son lo único importante y de fondo. El hecho de procurar que el proceso de escogitamiento, en donde debe mantenerse el tema del concurso, en donde, por ejemplo, ya las comisiones ciudadanas no tendrían por qué tener representación de todas las funciones del Estado, sino exclusivamente desde la sociedad civil organizada. Va a ciudadanizar mejor. Porque si no, ¿qué? Volvemos al pasado, cuando los telefonazos del finadito o del fulano de tal decían quién era el contralor. Sí, estamos sobre el tiempo, por favor. Le digo al asambleísta Calle, que fue rector y miembro de la Comisión Anticorrupción, tiene la oportunidad gloriosa de permitir y decirle a su colega Augusto Espinosa, que impidió la discusión sobre el tema de Yachay, que se discuta. Tema tan importante para el país, no solo por los montos, sino por la trascendencia que es generar conocimiento en el país. La dirigencia de Alianza País tiene la posibilidad o de implosionar o de realmente permitir que las bases incluso de lo que fue el planteamiento de transformación aumenten. ¿Por qué salió un montón de movimientos políticos y sociales? Ese es el momento de dar esa base al presidente Moreno en el camino de la reforma democrática del Ecuador. 30 segundos. Nosotros somos los que estamos persiguiendo la corrupción, en los que hemos descubierto, no es otro más. Pero pongámonos de acuerdo en los temas fundamentales. Por ejemplo, rompamos esta visión neoliberal de la corrupción, que cree que es el funcionario público el corrupto y la víctima es el privado. Hagamos lo que dicen los mexicanos, sigamos el camino del dinero. ¿Sí? Por ejemplo, Odebrecht nos demuestra de que es importantísimo que haya transparencia de los contratistas privados sobre el manejo del anticipo, ¿no? De obras que se da, que eso no esté en un paraíso fiscal, que esté aquí y que se haga un reporte permanente de qué uso se les está dando. Muchísimas gracias, Edwin. Fabricio, con usted terminamos. No, yo creo que en esto tenemos que ser absolutamente transparentes. Necesitamos los mejores ciudadanos para los espacios del país. Y esto, aun cuando pueda sonar difícil, si es que hay gente que tiene un pasado penal, me refiero, por ejemplo, a la prisión que tú tuviste, Edwin, en el año 1986, no nos puede representar a los ecuatorianos. O sea, me parece que es necesario que nos planteemos los mejores ecuatorianos. Si vienen de país, en buena hora; si vienen de la oposición, en buena hora. Lo importante es que trabajen. Tener la madurez política para un día discutir lo que hicimos nosotros, enfrentándonos a la oligarquía de Febres Cordero y a la derecha, a la que representas tú, ¿no? Necesita más que un programa de esto. Equivocado. Necesita mucho más que un programa y mucho más que la soberbia tuya de oligarca, exactamente cuál es mi proveniencia para que tengas Cuando claro quieras con quién aprender de historia contra la oligarquía, te espero en el sitio donde quieras. Vamos a ir ahora a despedir el programa. Muchísimas gracias por haber atendido este espacio de opinión aquí en Teleamazonas. Felicidades. Hasta la próxima semana.
Teleamazonas presentó Hora 25.